Pues quisiera llamar vuestra atención, no llamaros la atención, no, llamar vuestra atención sobre la canción última que hemos cantado. Cuando le dije a Marcos, digo, no has podido escoger mejor canción para el mensaje de hoy. Vais a entender por qué. Va en plena sintonía con lo que dice la letra de esa canción y con lo que quiero compartiros en esta mañana. El pasado miércoles teníamos nuestro culto de oración, como habitualmente lo tenemos, y traté de transmitir o compartir una reflexión que a veces pues surge de una carga especial, ¿verdad? Y una reflexión pues que tenía que ver precisamente con el texto de Filipenses, del capítulo 2, donde se nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando naturaleza de hombre, y siendo hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo compartía en base, pues bueno, pues a una serie de situaciones que habían llegado hasta mí a lo largo de la semana, y que todas ellas era como que te ponían en esa tesitura de decir, algo hay que hacer, pero ese algo hay que hacer te lleva más allá del área de confort. Lo recordaréis, ¿verdad? Los hermanos que estuvisteis allí, ¿verdad? Y a veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil romper con nuestra área de confort. A veces no es tan fácil romper con nuestros dinamismos de vida para, de alguna manera, responder a las necesidades que tenemos a nuestro alrededor. Y trataba de centrar el mensaje precisamente en esa frase previa a esa descripción que se hace de Jesús, en la que se nos invita a que tengamos el mismo sentir que Jesús. Es decir, cuando uno piensa en las zonas de confort, si pensamos en Jesús, Él sí que abandonó su zona de confort, porque abandonó todo su estado de gloria para hacerse como uno de nosotros. Y quisiera que, teniendo esto en mente, nos adentremos en el pensamiento de esta mañana. Mirad, a lo largo de nuestra vida como creyentes, o a lo largo de la historia como iglesias, ha habido y hay temas que en momentos muy concretos han cobrado una relevancia especial o cobran una relevancia especial. Por ejemplo, muchas veces cuando personalmente atravesamos por situaciones que nos llevan a un punto de preocupación, pongamos una enfermedad grave, esto de pronto nos conduce a buscar en el Señor las fuerzas, nos conduce a buscar esos textos que apuntan a los milagros, ¿verdad? Especialmente cuando el diagnóstico es terrible y pensamos, no, el Señor tiene el poder para poner remedio a esto. Entonces buscamos aquellos textos y le damos una relevancia especial a esos textos que hablan en torno a las sanidades, que hablan en torno a los milagros de Jesús, que hablan en torno a ese Dios poderoso que puede cambiar ese diagnóstico o ese panorama médico, y que así ha sido y es en muchas ocasiones. Otras veces, cuando se trata de necesidades económicas, también buscamos esos textos en los que se nos habla del Dios que provee. De hecho, en el Antiguo Testamento, recordad que uno de los nombres que se le daba a Dios era Yahvé o Jehová Jireh, el que provee, el proveedor. Pero también cuando atravesamos por problemas con nuestros hijos, problemas de estos no puntuales de un mes o 2 meses, sino problemas que se extienden en el tiempo y que nos llevan a veces a un estado de desesperación, buscamos aquellos textos en los que se afronta el tema de la relación padres e hijos, de cómo en el Antiguo Testamento se le pide obediencia a los hijos respecto a los padres, y cómo también en el Nuevo Testamento se nos exhorta a los padres a no exasperar a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Eso a veces en situaciones puntuales y personales, pero otras veces, cuando vemos el contexto histórico o social en el que nos movemos, también hay relevancia en ciertos temas. Pensemos, por ejemplo, en Lutero. ¿Qué tema se puso de manifiesto en la época de Lutero como un tema importantísimo de la vida de las iglesias o de la vida de la iglesia? ¿Cuál era?
el tema de la salvación, recordad que salvación y condenación era un tema estrella y en base a eso surge todo el tema de las indulgencias y todo el mercadeo que se hace con las indulgencias. Ese es el tema que pasa a ocupar el centro de atención en aquel momento de la historia de la Iglesia. De hecho, si leemos las 95 tesis, veréis que la gran mayoría de ellas giran en torno a las indulgencias. Pero a lo largo de la historia han ido relevando, diríamos, la importancia de esos temas otros, como por ejemplo el tema de la predestinación. Hubo años en que ese tema era el tema estrella en la vida de las iglesias. ¿Y cuántas divisiones de iglesias se han producido a causa de este tema? Otras veces de la importancia o menos importancia de las denominaciones, que si pentecostalismo, que si presbiterianismo, que si movimiento bautista, que si movimiento carismático, y muchas veces esto es lo que ha ocupado un poco la atención. Y también a veces ha ocupado la atención el papel de la Iglesia en la sociedad en la que estamos. ¿Qué papel estamos llamados a jugar, a desarrollar en contextos a veces en los que con la Iglesia no se cuenta absolutamente para nada y cada vez menos? Es como si tenemos que resignarnos a pasar un poco al anonimato o a la indiferencia por parte no solo de las autoridades, sino también a veces de la ciudadanía, con lo cual pues hemos de despertar y decir, bueno, ¿qué papel estamos llamados a jugar? ¿Realmente la Iglesia tiene un papel y un papel importante en la sociedad donde el Señor la ha puesto? Yo estoy convencido que sí, siempre y cuando desarrolle ese papel. Por eso digo, hermanos, que en función del momento histórico, a veces también de nuestras situaciones personales, cada uno de estos temas ha ido ocupando el centro de nuestra atención y el centro de nuestro enfoque. El peligro de todo esto, hermanos, es que perdamos de vista la esencia de la palabra. ¿Qué es lo que la palabra nos da como lo esencial, lo más importante, lo que resalta por encima de todas las cosas y que nunca debiéramos de perder de vista? Decimos que la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios para el hombre, y así lo creemos. Pues si tomamos esta afirmación con seriedad, buscaremos en ella cuál es la esencia, qué es lo que la Biblia resalta por encima del resto de elementos o de aspectos que trata, porque trata tantos aspectos, de hecho a veces hemos definido la Biblia como el manual de Dios para el hombre, ¿verdad? Porque en él hay tantos aspectos que toca en relación a la vida cotidiana, en relación al enfoque de nuestra vida, a qué darle importancia y qué no. Pero cuando buscamos la esencia, cuando buscamos el núcleo, cuando buscamos el elemento más importante que la palabra de Dios resalta, ¿qué encontramos? Encontramos a una persona, encontramos a Jesucristo. Por eso, lo que antes cantábamos, el centro de mi vida, de la Iglesia, el centro del universo es Jesucristo. Mirad, si hiciésemos un ejercicio de leer detenidamente y reflexionar sobre todos los textos que apuntan a la persona de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, imaginaos que tuviéramos la posibilidad de coger e ir haciendo como un corta y pega. Bueno, esa posibilidad existe, ¿eh? Ahora, necesitaríais mucho tiempo, pero imaginaos que podéis leer toda la Biblia de tapa a tapa y cada texto que habla acerca de Jesús lo coges, lo seleccionas, lo sacas y lo colocas en otro lugar, Te darías cuenta, nos daríamos cuenta de que efectivamente Jesucristo ocupa el centro de la palabra de Dios. Se dice teológicamente, en un lenguaje teológico, que la Biblia es cristocéntrica, es decir, que el centro de la palabra de Dios es Jesucristo, porque ya desde el Génesis se habla de Él, y en los libros proféticos se habla de Él. El Antiguo Testamento apunta hacia la venida de Jesús, y en el Nuevo Testamento se aborda todo en torno a la persona de Jesús. Mira, podríamos escoger cientos de pasajes bíblicos que nos muestran de manera clara esa relevancia de la que os estoy hablando.
pero simplemente unos pequeños botones de muestra para que nos demos cuenta de la gran importancia que tiene la persona de Jesús en la palabra de Dios, en la Biblia. Mirad, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías se dice de Jesús: y se le llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si leemos en el Evangelio de Juan, ya desde el principio centra su atención en la persona de Jesús como el preexistente, aquel que existía antes de todos los tiempos. Cuando leemos ese texto tan precioso que nos dice, en el principio era el Verbo, el Logos. ¿Quién es ese Logos? Jesucristo. Era el Logos, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y por medio de él fueron hechas todas las cosas. También se nos dice en el mismo Evangelio, y Jesús lo diría de él mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, la verdad es Jesucristo. Se nos dice en Filipenses esto que había recordado al principio, ¿verdad? Que él, estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que acogerse, a lo que aferrarse y mantener su estado de gloria, sino que se despoja de ello para llevar adelante el plan de Dios de la salvación del ser humano. Y en cuatro textos del libro de Revelación, del libro de Apocalipsis, se dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin de todas las cosas. Son solo algunos versículos de muestra, pero que apuntan hacia esto que os estoy diciendo en cuanto a la centralidad de la palabra en la persona de Jesús. Mirad, pero de entre todos los textos quisiera resaltar uno que escribió Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, y a partir del versículo 15. No es largo, es del 15 al 17, pero lo vamos a leer. Y lo vamos a leer con detenimiento, para que nuevamente nos demos cuenta del calado de que cuando hablamos de Jesús no estamos hablando de una persona más, no estamos hablando de un líder religioso, no estamos hablando de un líder político, estamos hablando de algo mucho mayor que eso. Estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Dios mismo. Sí, de Dios mismo. Mirad lo que dice a partir del versículo 15. Él es, refiriéndose a Jesús, la imagen del Dios invisible. Fijaos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Importante este texto, esta parte del texto. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, si nos paramos a pensar, ¿cómo puede un planeta sostenerse en la nada? ¿Cómo pueden diríamos, todo este cosmos, cómo puede sustentarse? Claro, los científicos buscan sus respuestas y tienen ciertas respuestas, pero detrás de esas respuestas hay otra respuesta más. Aquel que creó todas las cosas es el sustentador de todo lo que ha creado. Te ha creado a ti, te ha dado la vida, te sustenta con el poder de su mano. Qué texto tan importante y significativo el que hemos leído sobre la persona de Jesús. Después de leerlo, ¿a alguien le queda alguna duda de que Jesús es la esencia de la palabra? ¿De que la palabra de Dios es cristocéntrica, que gira toda ella en torno a la persona de Jesús? Mirad, dice que es la imagen del Dios vivo. ¿No os lleva esto a otro texto? Cuando uno de sus discípulos
Felipe le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Felipe, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces? Si soy la imagen del Dios invisible, soy la imagen del Padre, estoy aquí entre vosotros. El primogénito de toda la creación. Como hemos dicho en alguna ocasión, ¿verdad? Tú y yo hemos nacido, hemos aparecido en escena en un momento puntual y antes de ese momento no existíamos. Existíamos solo en la mente de Dios, en la intención de Dios, pero no habíamos sido creados. Sin embargo, Jesucristo existía antes de todos los tiempos. Por eso Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todo. Porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Mira, todo este universo, todo en este universo, en nuestro mundo, en las iglesias, en tu vida y en la mía, gira en torno a la persona de Jesús. Y esta es una máxima que hemos de grabar a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo, si tiene un sentido, solo se encuentra en la persona de Jesús. Porque Él es el centro de todo lo que conocemos y todo aquello que desconocemos también. Ahora bien, dicho todo esto, hermanos, caeríamos en un profundo error si todo este planteamiento nos condujera a esas actitudes beatas y santurronas que solo nos hicieran tener una perspectiva vertical de la vida, de mirar solo la persona de Jesús, que está en los cielos con el Padre, y hacer de nuestra vida solo simplemente hacer de ella una dimensión vertical en la cual lo único que me preocupara sería de relacionarme con Él y Él conmigo, y nada más. Esto sería un terrible error pensar de esta manera, porque no es lo que quería ni lo que quiere Jesús de nosotros, sino que todo aquello que Jesús ha creado y por lo cual el Señor se preocupa, es algo por lo cual también nosotros tenemos que preocuparnos. Mirad, este texto al que hemos hecho referencia en Colosenses, en el capítulo 1, desde el versículo 15 al 17, tiene, diríamos, un contexto. Pablo había hablado o se había dirigido a los hermanos de Colosas para, de alguna manera, manifestarle su alegría porque ellos habían conocido el Evangelio, habían conocido la persona de Jesús, la buena noticia de salvación, lo que Jesucristo hizo por ellos para rescatarles. Fijaos que ya en el versículo 13 dice que se encontraba gozoso de que sus vidas hubieran sido libradas del poder de las tinieblas en las que andaban y fueran trasladadas al reino de su amado Hijo Jesús. Ese es el gozo que Pablo tenía. Pero ahora mirad cuál era el ruego que Pablo hacía en favor de ellos. Desde el versículo 9 dice, desde el día que lo oímos, desde el día que Pablo y los demás que acompañaban a Pablo, desde el día que oyeron que los hermanos de Colosas habían conocido el Evangelio, habían sido liberados del poder de las tinieblas, que andaban en luz, etcétera, etcétera, desde ese día, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué propósito? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad.
Os lo voy a decir de otra manera. Lo que el apóstol les está diciendo a estos hermanos es que su ruego es que se empapen de la persona de Jesús, que llenen sus vidas de la persona de Jesús, para que anden conforme un cristiano tiene que andar, de una manera digna, que de esta forma esté honrando al propio Jesús, tratando por encima de todas las cosas de agradarle a Él y no agradar a los demás, tratando de que sus vidas lleven fruto, produzcan fruto. Y en este concepto de fruto, aplicadlo a lo que queráis. Fruto espiritual, en el sentido de que a través de su testimonio otras personas conozcan a Dios. Fruto del Espíritu, es decir, que sus vidas estén llenas de gozo, de amor, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de templanza, etc. Todo eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, y fortalecidos por ese mismo Dios para toda paciencia y longanimidad. Que este es un término que no se usa en nuestros días. Se usa más el término resiliencia. Esa capacidad de hacer frente a las adversidades. Porque ya el apóstol Pablo lo deja muy claro, que en la vida nos vamos a ver sometidos a muchas pruebas. Y en medio de la prueba, salir victoriosos. ¿De qué manera? Empapándonos de la persona de Jesús. Mirad, es muy significativo el mensaje que el propio Jesús da a sus discípulos en el capítulo 25 de Mateo, cuando Él, hablando acerca de los últimos tiempos, de los últimos tiempos, de ese concepto escatológico y del final de los tiempos, le plantean los discípulos, bueno, ¿y esto cómo será? ¿Y qué pasará cuando nos veamos delante del trono de Dios? Y Jesús les hace una visualización de lo que pasará. Dice, y en aquellos días, muchos me dirán, Señor, Señor. Y sabréis qué dirá, nunca os conocí. Y algunos dirán, ¿pero cómo? Pues si yo iba todos los domingos al culto. Yo iba, vamos, no faltaba uno solo de ellos. O sea, yo mantenía una religiosidad impoluta. Nunca os conocí. ¿Pero cómo que no? Si íbamos allí a rezar, si íbamos allí a orar. Y el Señor se lo deja muy claro. Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve hambre, tuve sed y no me disteis de beber. Estuve desnudo y no me vestisteis. Estuve en la cárcel o enfermo y no me visitasteis. Y ellos, claro, pero Señor, a ver, si yo no te encontré en el camino, no te vi. Y el Señor, ¿qué les dijo? Por cuanto a uno de estos más pequeños lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Y por cuanto a uno de estos más pequeños no me lo hicisteis, a mí no me lo hicisteis. Es decir, ¿le importa o no le importa lo que le pase al prójimo, al Señor Jesús? Claro que le importa. Por eso rompe con ese concepto de pensar que la centralidad de Jesús nos ha de conducir únicamente a un plano vertical. No. La centralidad de Jesús nos ha de conducir a mirarle a Él primero que todo. Porque solo cuando miramos a Él primero que todo, entonces estamos en condiciones de responder. Me gustaría, a veces los gestos se quedan, más que a veces las palabras. Salimos de aquí y, bueno, ahora no recuerdo, hace 15 minutos que ha predicado el pastor, no me acuerdo del 90% de lo que ha dicho. Es normal, lo olvidamos. Pero a veces un gesto se recuerda más que las palabras. Yo quiero que recordemos un solo gesto, es muy sencillo. Es este gesto. Hacedlo conmigo. No, así no. Así. ¿Vale? Es como una montaña con un pico. ¿Qué significa? La centralidad a la que nos invita la palabra de Dios es que si yo quiero realmente responder,
conforme a lo que la palabra de Dios espera de mí, tengo que mirar primeramente a Jesús y desde su perspectiva ver todas las cosas y actuar en ese mismo plano horizontal en el que yo estoy. Se trata de triangular la mirada. Jesús está interesadísimo en la dimensión horizontal de la vida. Se interesa por lo que pasa en este mundo. Se interesa por lo que pasa en las personas que te rodean. Y se interesa por lo que pasa también en tu vida. Cuando vemos todo ello desde su perspectiva y pensando en lo mucho que le interesa, entonces estaremos acertando de lleno. Y esto es lo que explica muchas veces, hermanos, por qué a veces nos esforzamos por entender lo que pasa en nuestra vida y a veces en ese desespero, para averiguarlo, simplemente nos miramos a nosotros mismos. Error, error. A veces nos esforzamos por entender qué es lo que pasa en este mundo y miramos a los gobiernos o miramos a los poderes fácticos y tratamos de buscar explicación. Error. A veces nos esforzamos por amar a los que nos rodean y les fallamos una y otra vez. ¿Por qué? Porque les miramos directamente a ellos y pensamos que ellos han de ser nuestra motivación. Y entonces actuamos en base a lo que nos logran movilizar los sentimientos o no. Por ejemplo, nos hemos psicoadaptado a las imágenes de sufrimiento humano en el África, los niños que mueren de hambre, de la persecución de los inmigrantes que van. Ya nos hemos vacunado, vemos esas imágenes, las vemos comiendo y no nos afectan demasiado. Ahora, cuando esa imagen se transforma en carne y hueso, ya la cosa cambia. Nos sentimos como más motivados. Estos días que estábamos en conversación con nuestro hijo, que está en Mozambique, él nos hablaba un poco acerca de la misión que allí Sara Marcos está realizando y de los niños que están allí. Y claro, en conversación te pone una carga en el corazón que a veces te hace plantearte lo que antes os decía, si estaremos dispuestos o no a romper nuestra área de confort a la hora de proyectar la ayuda. Pero claro, ¿dónde está el error? El error está en mirar directamente esa realidad. Porque lo que hemos de hacer es triangular la mirada, mirar hacia lo alto, mirar primeramente a Jesús, para que Él, con su enseñanza, con su espíritu, con lo que nos ha mostrado con su ejemplo, podamos responder. Y entonces, como digo, estamos acertando de pleno. Porque a veces emprendemos compromisos para mejorar la vida de los que nos rodea, pero al final nos puede la comodidad. A veces, como decía esta semana, estamos dispuestos a ayudar a otros, pero sin traspasar nuestra área de confort. Como digo, ¿qué es lo que falla? El simple hecho de no filtrar nuestra mirada por la persona de Jesús. Por eso en Hebreos se nos dice directamente, puestos los ojos en Jesús. ¿Y de qué estaba hablando? De una carrera. Estaba hablando de una carrera. Despojaos de todo el pecado, despojaos de la carga, de todo aquello que os está impidiendo correr la carrera de la vida a la cual nos llama Dios. Pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Jesús, porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y entonces eso ya cambia toda nuestra perspectiva a la hora de hacer las cosas. Ya no lo hago porque fulanito me caiga mejor o peor. Ya no perdono a uno o lo dejo de perdonar porque me caiga más simpático o haya actuado mejor o peor. No, porque miro a Jesús, miro su modelo y Él, cuando estaba siendo crucificado, cuando estaba siendo torturado, de su boca solo salieron palabras de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es mi modelo, ese es mi ejemplo, esa es mi motivación. Entonces, cuando yo triangulo la mirada, cuando miro primero a Jesús, cuando veo lo que Él estuvo dispuesto a hacer, entonces mi respuesta es otra. Y ya pueda sentirme más o menos motivado, mi respuesta es otra. Porque Jesús me enseña
a conducirme de otra manera. Y no solo me enseña, no solo me da la pauta bíblica de cómo he de reaccionar, sino que ante la imposibilidad de poder realizarlo, ante esa situación en la que a veces nos vemos de decir, no, yo quiero perdonarle, pero es que no puedo. Ten un encuentro con Jesús y verás si al final puedes. Te aseguro que puedes. Pero no porque tú generes una energía especial de perdón o una actitud especial de perdón, porque Jesús transforma el corazón del ser humano. Ese es nuestro principal fallo. Y por eso muchas veces no entendemos las cosas. Por eso muchas veces acabamos incluso reprochándole a Dios que nos pase esto o nos pase lo otro, porque tenemos puesta la mirada en nosotros y no en Él. Y no en Él. Porque si la tuviéramos puesta en Él, la perspectiva sería totalmente otra. Es como si fuéramos en un vehículo en toda una carretera de curvas, de montaña y curvas, que sabes que no sabes qué es lo que hay detrás de la curva siguiente. Y de pronto tienes la posibilidad de verlo desde arriba y ves toda la carretera y ves que hay una roca en medio, lo cual dice, reduce la velocidad, porque si no te la vas a pegar. La perspectiva de Dios nos hace anticipar y nos hace responder de manera mucho más acertada a todo cuanto nos rodea. Para entender lo que pasa en nuestra vida, para entender lo que pasa en este mundo, para encontrar las fuerzas y hacer el bien, no hemos de mirar directamente a todo lo que primeramente nos llama la atención, sino primero mirar a Jesús, principio y fin de todas las cosas, porque todo se hizo por Él y para Él. Mirad, yo sé que no he descubierto la pólvora en esta mañana, ni he hecho un gran avance de nanotecnología. No. Simplemente he recordado una verdad que la palabra de Dios nos transmite y que todos sabemos. Y el problema, como muchas de las verdades a las cuales apunta la palabra, no es si lo entendemos o no. El problema es si lo practicamos o no. Ese es el verdadero problema. Si realmente lo que la palabra de Dios nos dice en torno a esto, somos capaces de ponerlo en práctica o no. Yo quiero que te preguntes en esta mañana, cuando tú te enfrentas a un desafío, piensa en el mayor problema que tienes en la actualidad. Piensa en el problema más grave que recientemente has pasado. Piensa tal vez en un problema que se te avecina. ¿Cuál es tu tendencia? ¿A centrarte en el problema o a buscar a Jesús? ¿Cuál es tu tendencia? Porque os he de decir con honestidad que repasando un poco mi vida y repasando mis reacciones, la gran mayoría de veces miro primero el problema y me centro en el problema. Y la palabra me dice, no, mira a Jesús, mira a Jesús, porque todo se ha hecho por Él y para Él. Y cuando a veces las iglesias pasan como está pasando en muchos lugares, y quién sabe si de aquí a un tiempo no va a pasar a nosotros, son perseguidas a causa de su fe. No se preguntan, Señor, ¿te has olvidado de nosotros? Eso lo dirían si se centraran en el problema. Es que estamos perseguidos. Señor, es que tú no te das cuenta. Y el Señor te lleva a su palabra y dice, mirad cuántos antes de vosotros han sido perseguidos, cuántos han sido torturados, cuántos han sido muertos a causa de su fe en mí. Y esa triangulación nos da respuesta. Hermanos, como digo, no pretendo que en esta mañana salgamos de aquí con una lección nueva, no.
Lo único que pretendo es que tú y yo nos pongamos en ese tiempo en el cual delante del Señor con honestidad nos preguntemos, Señor, ¿cuál suele ser mi reacción? ¿Cómo suelo reaccionar? Te busco a ti, eres tú el centro de mi vida y todo lo demás cobra importancia, el prójimo y todo cobra importancia y cobra una perspectiva nueva porque te miro a ti. ¿O estoy tan acostumbrado a mirar en un plano horizontal que me he olvidado de cómo ves tú las cosas? Que el Señor nos ayude, hermanos, a mirar siempre hacia arriba primeramente, para que Él sea quien nos dé la respuesta, para que Él sea quien nos dé la fortaleza, la sabiduría, todo aquello que requerimos para hacer frente a cualquier desafío. Porque la palabra de Dios, no lo olvidemos, es cristocéntrica. Jesús es el centro de todo. En Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. A Él y solo a Él sea la gloria. Que el Señor nos bendiga. Amén.